el capítulo primero del Directorio General para la Catequesis y quizás introducirnos ya al segundo momento del directorio que venimos o que vienen ustedes estudiando de manera particular los jueves con el Padre Oscar en este curso de actualización catequético. Entonces les agradezco mucho su participación, su presencia y les invito a iniciar nuestro encuentro de esta noche. Creo yo que ustedes están viendo esta pantalla y desde aquí pues poder estar aquí muy atentos a las dudas, situaciones que vayan surgiendo. Les invito también a quienes quizás a lo largo de la presentación recuerden que también esto es un diálogo, más allá de un ejercicio catedrático, es un diálogo, pues ir levantando la mano con la opción misma que nos da la aplicación de Meet o abriendo sus micrófonos cuando deseen participar para que pues todos podamos estar en ese sentido muy sintonizados, muy participativos, muy activos en este cuarto encuentro de nuestra actualización catequética. Y como siempre, pues pongamos este encuentro en las manos de nuestro Dios, presentemos a Él también nuestro día y presentemos a Él este esfuerzo por hacer una mejor catequesis que ayuda al proceso evangelizador de la Iglesia. Pues en últimas la catequesis es y favorece a toda la evangelización que la Iglesia tiene como misión. Entonces los invito a que allí en sus casitas dispongamos un momento para la oración. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Para subir. Digamos juntos la oración que está allí pidiendo el don del Espíritu. Creo en ti, Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que te cernías sobre las aguas de la primera creación y descendiste sobre la Virgen acogedora y sobre las aguas de la nueva creación. Tú eres el vínculo del amor eterno, la unidad y la paz del amado y del amante, en el diálogo eterno del amor. Tú eres el éxtasis y el don de Dios, aquel en quien el amor infinito se abre en libertad para suscitar y contagiar amor. Amén. Y pidiendo el don del Espíritu, presentamos bajo la inspiración de aquel que es el amor del amado y del amante, toda nuestra vida, nuestra mente, todo nuestro trabajo pastoral, catequético, todo el servicio que podamos prestar en nuestras parroquias, donde nos encontremos haciendo esta labor de catequesis o donde nos dispongamos a acompañar estos procesos catequéticos. Le pedimos siempre al Espíritu que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo, que nos ayuda a entender sus caminos y sus inspiraciones, para que podamos encontrar siempre en cada obra, en cada acción y en cada hermano un don que proviene de Él y una tarea siempre por realizar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces les invito a recapitular y en esto de recapitular quisiera escucharlos más a ustedes en los anteriores 3 encuentros en que han hecho énfasis, en dónde quedaron más o menos de este primer capítulo, que fue lo último que trataron con el padre Oscar, para desde allí recapitular, a ver si coincidimos un poquito hasta donde él me dijo. Y bueno, entonces sí quisiera aquí hacerle la palabra
a alguno de ustedes que participan, alguno de los 30 que estamos aquí, que han venido participando en estos encuentros, como que pueda hacer un pequeño resumen, una pequeña síntesis de lo que han venido meditando y reflexionando a lo largo de estos jueves. Entonces, les escucho. Algún valiente que se anime, sin temor alguno. Gloria Barreto, que levantaste la mano, te escuchamos. Buenas noches, padre. Buenas noches para todos. Bueno, pues con el padre Oscar iniciamos viendo parte del marco general de la catequesis, donde nos anunciaba la catequesis en en la misión evangelizadora de la iglesia. Eh, bueno, desarrollamos todo ese tema, pasando por cómo Jesús anuncia el evangelio de la salvación, el carácter propio de la evangelización, lo que implica tener fe, bueno, el papel del magisterio de la iglesia. eh, Luego vimos la evangelización en el mundo contemporáneo, cómo se llevaba este proceso de evangelización. em, lo que hace la iglesia al respecto en este mundo contemporáneo, cómo se están haciendo disposiciones pues para que la catequesis llegue de una mejor forma y se cumpla el objetivo en los catequizandos. Bueno, todo lo que es la acción misionera desde el primer momento, pasando por muchos momentos, como el testimonio, como la disposición en la fe, eh, quién lo hace, el tiempo de búsqueda de maduración, la acción catequética, la acción pastoral. Vimos algo de la mistagogía, o sea, la iniciación en el ministerio. ¿Qué más tengo yo por acá? La evangelización sigue, contemporánea. Eh, bueno, cómo se vive esa espiritualidad desde la conversión, los ámbitos, los tres ámbitos, los vimos y bueno, ahí finalizamos con algunas preguntas. Gracias, Gloria. En medio de esto, permítanme hacer una énfasis. ¿Alcanzaron a acercarse a la catequesis con los nuevos medios de comunicación? ¿Alcanzaron a hablar de ello? No, creo que no. No alcanzaron, perfecto. Gracias, Gloria. ¿Alguien más quiere agregar algún otro aspecto a esta pequeña recapitulación? ¿O ya Gloria lo ha dicho todo? Bueno, está bien. Entonces, continuemos con este ejercicio de formación. Según el directorio general, David ha levantado la mano. No, pues quería complementar lo que había dicho la señora Gloria. Pues también habíamos hablado un poco sobre las etapas, entre esas estaba la acción misionera, la acción catequizadora, la acción pastoral, y pues se había profundizado en cada una de ellas. ¿Qué más? Sí. Hablamos de las fuentes de la revelación, de cómo se dinamiza esa existencia humana dentro del plan divino. La transición de la fe. La transmisión de la fe. La transmisión de la fe. ¿Qué más? Listo.
No, esto es ya de acción misionera, la nueva evangelización. Y ya. Perfecto. Gracias, David. Susana, me pareció ver la mano levantada. Sí, estoy acompañando a mi esposa Susana. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches a todos los hermanitos que nos están acompañando. Y pues voy a corregir a la hermanita Gloria, porque sí vimos que aquí en el medio del celular está el papel de los medios de comunicación. Sí, señor. Alcanzan a ver el papel de los medios de comunicación. Pero fue lo último. Fue lo último. Ok. Gracias, su merced, muy amable. Gracias por acompañarnos junto con su esposa. Muy formales. Bien. Entonces, hecha ya esta contextualización amplia, que a mí también me ayuda personalmente, entonces les invito a continuar entonces con el estudio. Recuerden que si van suscitándose preguntas, comentarios, por favor no duden, pueden ahí levantar la manito, quizás escribir en el chat o alguna cosita, y así yo intento estar pendiente también de lo que puedan ustedes ir allí escribiendo o comentando. Entonces, esto del papel de los medios de comunicación lo pasamos para adentrarnos ahora a este momento de la catequesis al servicio de la nueva evangelización. Ustedes me corrigen en caso de que repita algo, para seguir ampliando esta parte final del capítulo primero de nuestro directorio general para la catequesis. Saben bien ustedes, por lo que ya con seguridad han visto con el padre Oscar, que la catequesis está atravesada, llamémoslo así, o tiene intrínseca en sí todo el esfuerzo evangelizador y misionero de la Iglesia. La acción misionera, como nos recuerda el Papa en Evangelii Gaudium, es la obra de toda la Iglesia. Y esta acción misionera no es una cuestión, digamos, novedosa en el sentido más estricto de la palabra, sino que desde el mismo momento en que el Señor resucitado se aparece a sus apóstoles, les envía justamente con esa tarea. Vayan y proclamen al mundo entero la novedad, el anuncio siempre alegre del Señor muerto y resucitado, del Evangelio de la vida, de la buena noticia. Esta experiencia se vio fuertemente enriquecida en los primeros siglos de la Iglesia, cuando curiosamente había un proceso misionero, martirial, muy fuerte, junto con las comunidades nacientes que, arraigadas en la predicación de los apóstoles, pues daban hasta con la propia vida entregada testimonio del Evangelio. Entonces, en los primeros siglos nosotros tenemos una cantidad de grandes personajes en la vida cristiana que se esfuerzan por este anuncio gozoso del Evangelio, inclusive hasta dar la vida. Pero llega un momento en la Iglesia en que hay un aletargamiento, como un retroceso, y es cuando ciertamente el poder religioso, el poder del ejercicio de la Iglesia, se une mucho al poder político o al poder social dado por el emperador romano. Bien, entonces antes de continuar con esta breve exposición, alguien nos escribió que se escuchaba muy bajito. Pido el favor me confirmen si efectivamente se escucha muy bajito o quizás puede ser un problema de audio de la persona o intento yo aquí arreglar. No, yo creo que Está bien. bien, ¿Se escucha bien? Ah, bueno. señor. Es Se está quizás escuchando bien. la persona que escribió allí hay que movilizar alguna cosita. Gracias. Luego entonces, cuando la Iglesia entra en este proceso de aletargamiento ante la unión del ejercicio imperial, perdió un poco de este esfuerzo misionero. Tristemente, la idea del imperio en el que el emperador no únicamente oficializó, sino que aceptó por todo y en todo momento al cristianismo, pues la Iglesia dejó de preocuparse por anunciar, porque todo mundo, el que nacía en el imperio, pues sencillamente era evangelizado.
y ciertamente era bautizado, y al ser bautizado, pues entraba en una cultura de cristiandad en la que un proceso misionero no se veía tan urgente. Quizás más adelante, casi que en la mediana y tardía Edad Media, la Iglesia, por sus exploraciones del imperio, por las exploraciones de los reyes, cuando llegan a las Indias o cuando llegarán aquí a América y demás, comenzará a desenvolver un nuevo ejercicio misionero, pero que también tendrá unas connotaciones muy, muy complejas que ciertamente la historia a veces ha maltratado un poco, pero que tampoco aquí queremos esconder. Se perdió un poco también el anuncio gozoso, comenzó a imponerse en medio de ciertos paradigmas, comenzó también a, en vez de anunciarse, a intentar que todo mundo cruzó espada. Entonces era un poquito complejo en la realidad en la que la iglesia se fue viendo sometida en estas circunstancias. Insisto, es un momento, no le llamamos oscuro como algunos le llaman, pero sí digamos que misioneramente la iglesia tuvo un auge, pero en este momento de la entrada del imperio comenzó a adormilarse porque creó una cultura tan cristiana que no había que preocuparse mucho por el anuncio de la noticia del evangelio. A ello empieza en medio de la iglesia que en el momento de la modernidad, cuando se dan un sinnúmero de revoluciones, cuando comienza toda esta época del Renacimiento y otras realidades, pues la iglesia comienza a descubrir una nueva manera en la que el mundo viene desenvolviéndose y ante ello responde de cierta forma a esa realidad que el mundo le viene ofreciendo. ¿Qué consecuencias trajo todo ello? Que la iglesia a mediados del siglo pasado dijese para sí misma que nuevamente su identidad más profunda es evangelizar. Y Pablo VI, recuperando adyentes del Concilio Vaticano II, lo definirá de manera clara, inmediata, afirmativa. La iglesia es para evangelizar. Y eso no se nos puede olvidar. La iglesia es para evangelizar. ¿Dónde encuentran esa frase de Pablo VI? Evangelii Nunciandi, numerar 35. La iglesia es para la evangelización. O el anuncio gozoso del evangelio, Evangelii Nunciandi, anunciando el evangelio de Pablo VI, la iglesia es para la evangelización y toda ella solo existe para ese motivo, el evangelio. Esto ciertamente volvió a producir al interior de toda la comunidad cristiana un renovado movimiento misionero y un renovado movimiento del cual el Papa Francisco lo ha retomado al decirnos nuevamente desde el inicio de su pontificado que la iglesia no se puede confundir con una ONG, ni la iglesia es una empresa, ni la iglesia es como un gueto de amigos, no. La iglesia es una comunidad de fe que anuncia la palabra bella del Papa en su primera homilía con los cardenales recién electos. La iglesia no es nada de eso, sino una anunciadora por excelencia de aquella noticia que como discípulos hemos creído. Entonces, por eso es importante entender que todo el ejercicio catequético no está fuera de lo que es la iglesia en sí misma, que es evangelizar, sino que la catequesis también tiene la misma misión, evangelizar, comunicar la buena noticia. Desde ese orden de ideas, todo proceso evangelizador desarrolla puntos de encuentro para que la persona se encuentre con Cristo el Señor. Ese es el objetivo de la evangelización y por lo tanto de la catequesis, un proceso tan cercano al corazón de la evangelización. Como catequistas, hemos de generar ambientes de encuentro con Cristo el Señor. Espero que más adelante podamos profundizar en ello cuando hablemos de la relación de catequesis y querigma, pero permítanme aquí acentuarlo. Nosotros no únicamente
No, y tendríamos que sacarlo de tajo. No proveemos meramente una realidad de contenidos, ¿no? De aprender como contenidos, de aprender sencillamente cosas como si fuéramos una memoria fotográfica, no. Generamos en medio de las comunidades parroquiales, en medio del esfuerzo catequético, un ambiente para que la persona se encuentre con Jesús y para que el encuentro con Jesús transforme la vida de la persona. Esto es el objetivo de cualquier trabajo evangelizador. Si nosotros no proveemos de este ambiente de encuentro, si no ayudamos a que la persona contemple a Jesús, escuche su palabra, se deje transformar por él, siempre entonces flaqueará nuestro proceso evangelizador y catequético. Para lograr generar esos ambientes, para lograr generar esos procesos en los que las personas se encuentren con Cristo el Señor, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, conocer los contextos a los que nos dirigimos. No es lo mismo fomentar un encuentro con Cristo entre niños a un encuentro con Cristo entre jóvenes, entre adultos mayores. No es lo mismo también el contexto para fomentar un encuentro con Cristo de unas personas en ciertas circunstancias socioeconómicas que puedan ser diferentes los unos de los otros. Por eso es importante tener en cuenta los contextos donde nos desenvolvemos para generar ambientes adecuados, para generar estrategias, pensamientos, procesos evangelizadores adecuados al contexto donde estamos. Segundo, ciertamente esta diversidad de contextos implica que generemos nuevos lenguajes. Cuando nos referimos a nuevos lenguajes, implica conocer justamente el medio donde estamos para que podamos hablar también, y creo que ustedes ya asumieron ese tema, o lo asumirán más adelantico, de este ejercicio de inculturación de la fe, de todos los procesos de la catequesis. Entonces es importante entender los lenguajes, los nuevos lenguajes, estos mundos virtuales, la realidad de los medios de comunicación de hoy en día, son nuevos lenguajes que tenemos que aprender, que tenemos que ir también sabiendo aprovechar para el proceso evangelizador. Esto implica que a pesar de que tenemos contextos y nuevos lenguajes, no podemos dejar de hacer los acentos propios de la catequesis. Por favor, yo les pido de corazón, como hermano con ustedes en Cristo el Señor, que no renunciemos al ejercicio de lo que debemos enseñar, de lo que debemos anunciar, que no puede sencillamente camuflarse, no hay un anuncio que tenemos que dar, y este anuncio que tenemos que dar lo damos con gozo, con alegría, pero no renunciamos a él ni por miedo, ni por que, pues no sé, los contextos sociales no nos quieran, ¿no? Tenemos que seguir haciéndolo. Así crezca, pues, el ejercicio de, no sé, del ateísmo, del agnosticismo, de otras tantas realidades. Qué bueno poder anunciarlo. Ojo con eso, anunciarlo, no imponerlo, pero sí anunciarlo, sí presentarlo, sí propagarlo, sí proponerlo. A eso no podemos renunciar. Sería renunciar a la misión misma de la iglesia. Bien. En ese orden de ideas que nos lleva a tener un mismo sentir para que podamos todos hablar el mismo idioma de la buena noticia, y en todo este proceso de reconocer contextos, de entender nuevos lenguajes, del anuncio que tenemos que seguir dando al cual no podemos renunciar, todo ello siempre iluminado por la acción del Espíritu Santo. Miren, mis muy queridos hermanos, ¿quiénes son quién es más bien el protagonista de toda la acción misionera de la iglesia? El Espíritu Santo. No nosotros, eso sería un acto de arrogancia terrible. No es el don del Espíritu que habita en nosotros,
que nos va señalando caminos, nos va señalando movimientos, luces, para poder realizar la misión de la iglesia. Elizabeth, levantaste la mano. Elizabeth. Elizabeth. No sé. Pero si nos puedes escribir, Elizabeth. Porque levantaste la mano. No sé si era Elizabeth que sigue diciéndonos que no se escucha, pero no sé si sea cuestión también de tu sonido, porque tampoco te escuchamos si nos estás hablando. Bien. Entonces recordemos esto. La acción del Espíritu es en últimas quien realiza toda la misión de la iglesia. Sería arrogante pensar que es por nosotros. Nosotros somos en ese sentido como María, humildes siervos que permitimos más bien que la acción del Espíritu nos ayude a entender nuestros contextos y a hablar nuevos lenguajes. Y esto también, mis queridos hermanos, es toda una dimensión profética de la catequesis, porque el profeta no es aquel que no, como que tiene poderes de vidente, entonces en 40 años qué va a pasar, o en 100, o en 1000, o un estilo de Nostradamus, no. Un profeta es hombres y mujeres que saben reconocer el contexto en el que se encuentran, interpretarlo a la luz de la fe y del evangelio, y desde allá predicar una palabra. Eso es un profeta. En últimas, un profeta es un intérprete de su realidad. Así que no podemos tampoco nosotros como cerrarnos a la posibilidad profética que todos desde el bautismo tenemos, de ser buenos intérpretes de la realidad en la que vivimos, para leer la realidad en la que estamos a la luz de la fe, sin terminar en fundamentalismos ni en fanatismos, que también lleve a anunciar la buena noticia del Evangelio. Entonces, recuerden, la catequesis al interior de la iglesia está al servicio de la misión de la iglesia, en este caso, de una renovada evangelización, ciertamente misionera. Luego, como ya hemos venido expresándolo, el directorio en general de la catequesis nos hablará ahora de que este esfuerzo misionero, evangelizador, impregna todos nuestros procesos catequéticos. Por eso lo presenta en una salida misionera. Y aquí tenemos que aprender mucho de la acción pastoral en la misión Ad Gentes. Ya lo miraremos en este apartado más adelantico. Ciertamente la misión de la iglesia es una, ya lo acabamos de decir, evangelizar. Esta misión tiene una tarea multifacética en su ejercicio. ¿Por qué es multifacética? Por los diversos contextos donde se desarrolla la tarea, ¿sí? Contextos existenciales en cuanto a la edad, en cuanto a realidades vitales, pero también contextos territoriales. Por ejemplo, no es lo mismo una acción misionera en la ciudad que en el campo. No es lo mismo una acción misionera en grandes urbes que en la selva. Son dos contextos distintos, que geográficamente tan diferentes que también implican una acción misionera diferente. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad, pero hagan un día el ejercicio. Pongan una misa nuestra, cualquiera, de aquí de Colombia, una celebración de la Eucaristía en este tiempo en que hay tantas celebraciones virtuales aquí en Colombia, véanlas. Y compárenla, por ejemplo, con una celebración en el África. Y ustedes verán que aunque la misma celebración tiene facetas diferentes en la música, en los colores, en las presentaciones, en los tambores, en los gritos, en las expresiones de los ornamentos de los sacerdotes, unido mucho a las etnias, a las tribus, a lo que significa. Esto es un ejercicio misionero, metido en la cultura
que en vez de destruir la cultura, la acoge, la alimenta, la fortalece y desde allí anuncia el evangelio. Por eso la misión tiene tan diversas facetas, por contextos existenciales, por contextos geográficos, por contextos culturales diferentes. Este ejercicio misionero, ¿cómo descubre estas diferencias? Pues cuando se centra en las personas y en los espacios a los que se está dirigiendo. Por eso, para la acción pastoral siempre nos hace bien recordar lo que nos dice la misión adyentes o la misión allá a los lugares más retirados. Nos lo recuerda bellamente el Papa Juan Pablo II en esta su primera encíclica Redentoris Missio. Dice: pueblos, grupos humanos, contextos socioculturales donde Cristo y su evangelio no son conocidos o donde faltan comunidades cristianas suficientemente maduras como para poder encarnar la fe en el propio ambiente y anunciarla a otros grupos. Esa es la misión adyentes. Y tendríamos que preguntarnos, bueno, entonces grupos humanos, contextos culturales, donde Cristo y su evangelio no son conocidos. Entonces nosotros podríamos decir, bueno, aquí en medio de la realidad de esta ciudad o donde nos encontremos, del municipio de Soacha, si estás más en Soacha o de Bogotá o en alguna otra ciudad, tú puedes pensar, pues que conocen a Cristo, por lo menos han escuchado de su nombre. Un tal Jesús de Nazaret, una quizás tal iglesia a la que muchos le tienen tedio. Bueno, entonces uno dice, ahí no entra la misión adyentes, pero hoy en día nosotros también nos vinculamos como misión adyentes. ¿Por qué? Porque faltan comunidades cristianas suficientemente maduras para encarnar la fe. Y ahí, mis queridos hermanos, en esto de comunidades cristianas suficientemente maduras, es donde la marrana tuerce el rabo, se dice un poco vulgarmente, y me disculpan la expresión, pero allí es donde flaqueamos. Comunidades arraigadas y maduras en la fe, que den testimonio de esta fe. ¿Y por qué el Papa Juan Pablo II hace énfasis en este ejercicio comunitario? Porque como con seguridad lo han visto, lo verán, la comunidad es la responsable de la evangelización y de la catequesis. La comunidad cristiana. Y si nosotros no tenemos comunidades cristianas, siempre estará flaqueando algo. Porque uno podrá anunciarles, uno podrá generar encuentro con Cristo, pero ¿quién acompaña, quién fortalece, quién, llamémoslo así, forma ese encuentro con Cristo? La comunidad. Pero si no tenemos comunidades, entonces les voy a poner un ejemplo de un cristiano que hizo este procesito. Se llamaba Pablo de Tarso. Pablo tuvo un encuentro con el Señor de camino a Damasco. Podemos generar el mismo ambiente. Hubo un querigma. Soy yo a quien tú persigues. Hubo una realidad, según el libro de los Hechos de los Apóstoles, hasta física, las escamas, la ceguera, bueno. Pero tanto Pablo en sus cartas como el libro de los Hechos nos hablarán de comunidades que acogieron a Pablo para que pudiera crecer en el proceso de su fe. Comunidades arraigadas, fortalecidas. Si no tenemos esas comunidades, siempre habrá un problema de catequesis, siempre habrá un problema de evangelización serio. Así que nuestra tarea catequética también tendrá que generar en los ambientes parroquiales o donde nos encontremos comunidades cristianas maduras que dejen de pelear o por celos o porque aquel me dijo, porque aquel no me dijo, porque aquella me miró, porque aquel no me miró, porque a mí me tocó, porque a mí no me tocó, porque mire qué padre, porque mire, no, sino en la madurez de la fe, del servicio que se realiza, entregamos la buena noticia del evangelio. Por eso también las ciudades se vuelven para nosotros en ciudades y en territorios de una misión adyentes para formar comunidades cristianas maduras en la fe. Y podamos eso,
participar de un ejercicio de fe mayor. Esto, mis queridos hermanos, es una tarea ya titánica, en la que todos debemos de una u otra forma comprometernos. Por lo tanto, la iglesia que se descubre en misión permanente transforma cada acción en esta perspectiva misionera. Desde este planteamiento del Directorio General para la Catequesis, todo lo que nosotros hagamos, tendríamos que decirle a todos los párrocos, todo lo que proveamos, hagamos, digamos, a los animadores de pastoral, a nosotros quizás vinculados en un ejercicio pastoral, es para generar comunidades fortalecidas en la fe, que anuncien o que renueven el anuncio para que acojan a aquellos que aceptan el anuncio del Señor y el evangelio de la vida. Pero si no tenemos las comunidades, pues se nos pueden desanimar. Y es lo que a veces sucede. Puede llegar alguien con gran ímpetu a nuestras parroquias, a nuestras comunidades. Pueden llegar como con este encuentro primero del Señor, qué maravilla, fortalecidos. Y quizás se encuentran con una comunidad cerrada, murmuradora, chismosa, que lo otro, que aquello, que termina no fortaleciendo el gozo del evangelio, sino, no, yo más bien me voy porque para quedarme aquí en la lengua de aquellos, para esa gracia que vengo. Entonces sí es importante este ejercicio de madurez en el que pueda darse mayor testimonio, como los primeros cristianos a quienes les hacía referencia al inicio de nuestro encuentro. En ese sentido, entonces, la catequesis siempre está en clave de salida para escuchar y atender las llamadas de las diferentes actividades humanas, para entender también los reclamos que nos hacen, porque ser comunidad que acoge es escuchar a quien vamos a acoger. No podemos nosotros de ninguna manera caer en elitismos de fe o religiosos, totalmente vergonzoso. No hay que escuchar el clamor de los otros. No sé si ustedes vieron en estos días la noticia a propósito de Margarita Rosa de Francisco. No sé si pudieron ustedes quizá chismosear que alguna señora, entiendo que fue como una señora, le escribió algo así como que estaba poseída por el diablo, Margarita Rosa de Francisco, y que por eso la invitaba a que en nombre de Cristo se liberara de la posesión satánica. Y bueno, y esta mujer contestó ese trino, ese comentario, con un comentario fuerte, diciendo, no creo en un Dios con minúscula, no creo en su Dios inmundo, creo que fue que puso. Algo así, no me interesa su Dios inmundo, o no creo en su Dios inmundo, algo así. Y eso generó un sinnúmero de realidades y de comentarios. Pues chismoseando un poco la noticia que ha estado por allá viralizada, me encontré con un comentario muy simpático. Decía una persona en medio de tantos comentarios, decía, yo soy creyente, escribió la persona, y más allá de defender a Margarita Rosa de Francisco, decía esta persona, llamo a mi hermano a quien la atacó a que primero la escuche. Porque si nosotros somos testimonio de Cristo, Cristo escucha primero. Y a mí me llamó profundamente la atención de ese comentario. Nosotros no podemos seguir pensando que cuando hablamos de mundo todo es satánico, el diablo. No, también hay reclamos en la realidad de nuestro tiempo que tenemos que aprender a escuchar. Porque lo veían ustedes, si no me equivoco, la catequesis siempre está en una clave de diálogo. Eso no se nos puede perder. Y para hacer este ejercicio de diálogo tenemos que escuchar las realidades en las que estamos. ¿Sí? Y miren lo que nos va a decir esta bella afirmación que está aquí subrayada. Dios actúa misteriosamente en el corazón de la persona, incluso antes de que el evangelio llegue expresamente a ella. O sea que también hay reclamos en medio de esta vida humana que tenemos que aprender a escuchar.
No podemos sencillamente como cacería de brujas decir, pues una bruja, ¿no? Tenemos que aprender a escuchar estos reclamos. ¿Qué hay de fondo en estos reclamos? ¿Qué hay de fondo en estas actitudes? ¿Qué hay de fondo en estas circunstancias? Claro, escuchar no es decir, listo, aceptemos todo, no, escuchar es entender, intentar comprender, poner un poquito de empatía, de misericordia ante el hermano. Y desde allí yo intentar interpretar y darle una luz. Y en medio de esa luz indicar caminos, hacer algunas exigencias, pero debo aprender a escuchar. Lo llamativo es que hoy, creo, como la noticia ha sido tan viralizada, hoy Margarita Rosa de Francisco apareció diciendo, yo nunca he dicho que no creo en Dios o que Dios no exista, pero no creo en los dioses inmundos que algunos intentan imponer. Bueno, escuchemos qué es lo que tiene que decirnos. Escuchemos porque si no a veces podemos terminar como los hinchas. Oe, mi equipo, para aquí no entrar en problemas de amor futbolístico, oe, mi equipo, pero mi equipo puede también estar embarrándola. Pero como soy hincha, no, hay que aprender a escuchar estas realidades. Hasta las realidades no religiosas, no cristianas, no eclesiales. Porque pues si no, poco nos interpelaremos un poco acerca de la fe. Bien. Estar cerca de la gente de nuestro tiempo, nos sigue insistiendo el directorio, siguiéndola allí donde están. Vivimos en medio de estos contextos. La catequesis entonces prepara la misión en cuanto al crecimiento de las actitudes de fe en el creyente y en la conciencia de ser discípulos misioneros en una participación activa. Ya sabemos que en esta misión no es tanto porque no conozcan, aunque sepan el nombre. También es generar esfuerzos de comunidades arraigadas y hay que vincularlo también, más adelante lo reafirmaremos, también ambientes, como se los decía al inicio, donde pueda generarse un primer encuentro con Cristo. Porque tenemos creyentes, cristianos, católicos, culturalmente viviendo en esta fe, pero que nunca se han encontrado con Cristo. Con seguridad ustedes también ya lo habían reflexionado anteriormente. Cristianos que se puedan llamar católicos, pero jamás han tenido un encuentro con Cristo. Hasta nosotros podemos estar en esa misma situación. Nos conocimos como conceptos, pero no hemos tenido el encuentro personal como se tiene con un amigo, como se tiene con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Eso implica una misión nueva, creativa, echada pues para adelante y no dormirnos pues en los laureles. Y así entonces nos seguirá diciendo el directorio que en esta atenta escucha de los contextos en los que vivimos, pues la catequesis tiene que ser un signo de misericordia. Ya lo hemos dicho, ¿no? Les decía ahorita, atender empáticamente, misericordiosamente la voz del otro, como un esfuerzo catequético. Porque el misterio de la fe cristiana está expresado en un acto de misericordia en últimas. El Papa Francisco en el año jubilar de la misericordia nos lo recordó a diestra y siniestra. Se manifiesta en la misericordia el misterio mismo de la Trinidad, el ideal evangélico de toda vida, el criterio de la credibilidad de la fe, el centro más profundo de la experiencia de la Iglesia. Esto es inevitable. Si nos falta este ejercicio misericordioso hasta para atender al otro, pues entonces, ¿qué proceso de transformación ha hecho la fe en nosotros? ¿Y qué proceso ha hecho de cambio en nosotros el encuentro con Cristo? Esto generalmente a veces es de lo que más nos reprochan las nuevas generaciones. Que podemos quedarnos encerrados en los ritos aislados de nuestra vida. Entonces rezamos la novena, hacemos la coronilla, hacemos el rosario, hacemos esto y esto,
pero los que más odiamos, los que más criticamos, los que más juzgamos, los que más peleamos, los que más groseramente somos, los que más violentos, son los mismos. Entonces, ahí es donde no viene acompañada la fuerza del testimonio de la comunidad y viene un problema de incoherencia serio. Entonces, anunciamos la misericordia, pero nos cuesta escuchar. Anunciamos que Dios perdona los pecados, pero yo sí no perdono. A mí que venga y me diga, aquí lo espero y yo veré, porque yo no olvido, pero Dios ha sido misericordioso conmigo. Esto entonces implica que todo proceso catequético también debe ir forjando en la persona una profunda espiritualidad misericordiosa, porque ya lo hemos dicho, manifiesta el misterio de la Trinidad, es el ideal evangélico de toda vida, es el criterio de la credibilidad de la fe. Y acciones misericordiosas como una actitud de vida presente en cualquier contexto. Y entonces sigue diciendo aquí el directorio, no hay anuncio de fe si no hay un signo de misericordia. Ya lo hemos dicho. Pierde credibilidad, pierde fuerza. ¿Sí? Ustedes con seguridad han escuchado al padre Óscar en sus homilías, quienes quizás han compartido con él en sus parroquias o lo han visto celebrar misa. A veces él pone este ejemplo, ¿no? De que van a misa las personas y luego llegan a la casa a coger a patadas la cama del muchacho. ¿Qué iba a ver? Levántese, bueno, para nada, no fue capaz, mire, las 12 del día, no se levantó. Pero acabaste de venir de misa. Acabaste de celebrar la fe. ¿Qué pasó ahí? No puede tener también en ese sentido hasta un gesto de misericordia, porque si no, desdirá de la fe. Por eso no hay anuncio de fe, sino hay un signo de misericordia. Sigue diciendo el directorio, la práctica de la misericordia es ya una auténtica catequesis. San Francisco de Asís tiene este famosísimo dicho que ustedes con seguridad han escuchado. Le decía él a sus frailes, predica de tal manera el evangelio que solo en los momentos más graves y de extrema necesidad debas hablar. Miren lo potente de esa expresión de Francisco de Asís. Predica de tal manera el evangelio que solo en los momentos más graves o de extrema necesidad tengas que hablar. Del resto, toda la vida debe ser una expresión de un auténtico ejercicio misericordioso y por lo tanto de una auténtica catequesis. Si la catequesis no forja también el ejercicio de la misericordia, pues estaremos nosotros encontrando constantemente esa patica que cojea. Y esto es un testimonio claro para creyentes y no creyentes. Miren, perdónenme porque aquí parezco yo repitiendo. La nueva evangelización ha de usar el lenguaje de la misericordia, hecho de gestos y de actitudes antes que de palabras. Francisco, en la bula del comienzo del jubileo extraordinario de la misericordia. O sea, creo que ahí la perfecta síntesis. Gestos, actitudes, hechos, compromisos que son testimonio para creyentes y no creyentes. Por lo tanto, si esto es tan propio también, tan identitario de la catequesis, una catequesis que genere una actitud misericordiosa, pues ella misma es una obra de misericordia, ¿no? Saben bien ustedes aquella obra de misericordia espiritual, corporal, que es enseñar al que no sabe. Esa ya es una obra de misericordia. Y aquí también en la catequesis es enseñar, salir de la gran ignorancia que impide conocer la propia identidad y la vocación. Es un ejercicio de catequesis. Por lo tanto, todo ambiente catequético se convierte en una oportunidad para una obra de misericordia, porque sacia con la palabra de Dios la inteligencia de los que tienen hambre de ella. Enseña, fomenta, favorece, educa. Y toda catequesis como proceso formativo y educativo, pues transformará el mundo. Yo soy un fiel convencido de eso.
Soy un fiel convencido de que la educación es el auténtico camino para transformar las realidades en las que vivimos y que la educación catequética es tan urgente para transformar también las realidades eclesiales en las que nos vemos inmersas, pero también para madurar nuestra fe, a veces llena como de tantas telarañas. Entonces, esto también es una obra de misericordia social, de realidad social, de hecho transformador, cuando podemos hacer que los niños, los jóvenes, los adultos puedan entrar en este proceso de mayor conciencia de la grandísima dignidad de la persona humana, por ejemplo, de la vocación alta a la que Dios le llama, del cuidado de la creación. ¿Cómo no va a ser esto también un agente transformador de las relaciones humanas, de los ambientes sociales, políticos y económicos en los que vivimos? Claro que es un ambiente transformador. Por lo tanto, si la misericordia es el corazón de la revelación misma, también será la condición del anuncio y el estilo de su pedagogía. La finalidad y por lo tanto la santidad es ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. En las obras de misericordia espirituales y corporales, pero también en las nuevas obras que respondan a las necesidades actuales. Y sigo insistiendo ya en un buen ejercicio catequético que está vinculado a un esfuerzo educativo serio, podemos hacer muchísimo bien en las nuevas generaciones, en los niños y en los jóvenes. Y aquí entonces entramos a este esfuerzo. Permítanme aquí la recapitulación para que por favor no pierdan el hilo. La tarea de la iglesia es evangelizar. La catequesis, al ser un proceso eclesial, asume esa tarea, evangelizar. En este proceso evangelizador descubre contextos existenciales geográficos y contextos también del lenguaje donde ha de proclamar el anuncio catequético, sin renunciar a lo esencial, pero lo proclama. Para entrar en esos contextos es necesario saber escuchar con actitud misericordiosa, con actitud de acogida y de empatía, saber escuchar estas realidades humanas donde se desenvuelve el pensamiento, para dar una palabra profética también a esas realidades. Todo ello ha de estar cimentado en la comunidad, arraigada y madura, que fortalezca la fe y que como comunidad sea también agente de transformación. Esto, mis queridos hermanos, es obrar también con misericordia y esto es hacer catequesis también misionera. Y aquí el directorio entonces nos permitirá nuevamente hacer énfasis en este aspecto del diálogo. La revelación es esencialmente un diálogo de salvación. Y la iglesia, en virtud de la manera en la que Dios se ha revelado, debe dialogar también con el hombre de hoy. Ya venimos afirmándolo. Sencillamente, a propósito de este tema, los invito a que meditemos por un momento las alianzas que están a lo largo de la Sagrada Escritura. Porque uno piensa en la alianza con Moisés y pues la alianza última y definitiva con Cristo, claramente. Pero si ustedes cogen el Nuevo Testamento, a eso hay un sinnúmero de alianzas, una cantidad. Empezando con Adán, después con Noé, Adán, con Noé, luego con Abraham. ¿Sí? Hay una cantidad de alianzas. Pero todas las alianzas siempre se generan en un diálogo constante de los unos con los otros. Adán con el Señor, y hay unas condiciones para la alianza. Noé con el Señor y la creación del arca. Abraham con el Señor, la alianza de que tú serás padre de una nación numerosa. ¿Sí? Con Moisés, el diálogo en medio del ambiente de la zarza. Siempre hay un diálogo. Y por lo tanto es escuchar. Tanto así que en la alianza establecida por Moisés, el autor del libro, o los autores del libro del Éxodo, expresan las siguientes palabras.
Dios diciéndole a Moisés lo siguiente: he escuchado la aflicción de mi pueblo. Miren la expresión tan bella. He escuchado la aflicción de mi pueblo esclavo en Egipto. Dios escucha el clamor del hombre, de su contexto y de su realidad. Si Dios escucha ese clamor y yo estoy llamado a caminar en su perfección misericordiosa, pues ¿cómo no escucharlo? Vuelvo a lo mismo. Perdónenme porque aquí yo parezco repitiendo, pero el directorio, miren cómo también es de insistente en estas acciones. La iglesia debe ir hacia el diálogo con el mundo en que le toca vivir. La iglesia se hace palabra, la iglesia se hace mensaje, la iglesia se hace coloquio. Pablo VI también en la carta encíclica Ecclesiam Sua, la iglesia la iglesia propia o su iglesia. Entonces, qué importante tener eso muy en cuenta nosotros. Somos un coloquio en medio de nuestro tiempo y tenemos que aprender a entrar en diálogo con creyentes y no creyentes. Eso es un ejercicio inevitable. Porque si nos cerramos esa posibilidad, mis muy apreciados hermanos, pues volveremos quizás a pensar en épocas de cristiandad, en la que todo el mundo es cruz y espada, o no, ya no estamos en ese momento, es entrar en diálogo. Y aquí con las generaciones jóvenes, porque quizás son los que más, entre comillas, retan, pero yo creo que es un reto sano al ejercicio de la iglesia y de su manera de hacer evangelización. Escucharles, intentar dialogar, entendiendo sus contextos, sus lenguajes. Y mucho de lo que nos piden nuestros muchachos, nuestros jóvenes, uno dice es verdad. Los reclamos son ciertos. A veces la jerarquía de la iglesia se cerró a escuchar y al cerrarse a escuchar generó una cantidad de divisiones, de cismas. Nosotros hemos de estar más abiertos al ejercicio del diálogo. Entonces así, ¿cuál es el modelo de este diálogo? Pues Dios, que en Jesús entra en diálogo íntimo con el hombre. Es una iniciativa libre y gratuita, es sentarnos a hablar. Dios lo hizo voluntariamente, fundada en el amor. El diálogo siempre debe estar fundado en el amor y en sus consecuencias, el respeto por lo menos. Y creo que en ello hemos de tener tanto las dos partes del diálogo, ese criterio claro. Podemos tener diferencia, pero está la base del respeto en el amor humano. No lo podemos negociar. No podemos sencillamente, pues como vamos a dialogar, que nos falten al respeto, no. En el respeto, como una consecuencia del amor. Y es en la libertad y en la gratuidad. O sea, no se puede obligar a alguien a sentarse a hablar, ¿no? Te invito a hablar. Y si aceptas es porque lo hacemos libremente, en gratuidad y en el respeto. No se debe, por lo tanto, a méritos de interlocutores. Es un don y una gracia de Dios que no obliga, que está abierta a todos sin distinción, que va creciendo poco a poco. Este es el ejercicio de un diálogo. Y miren, permítame el acento en esa penúltima, abierto a todos. Porque quizás aún con algunos podemos tener mayor, bueno, con este sí me siento a hablar porque aunque sé que no, entonces, que sé que no cree o no comparte esto conmigo, por lo menos esto otro le perdono, ¿no? Todo con quien tengamos que hablar y hay que hacer un diálogo ahí, aunque nos parezca incómodo, aunque nos parezca difícil. Había que hablar con nuestros indígenas de la selva, había que hablar. Y había que intentar escuchar y entenderlos. Pero no, ¿qué fue lo que leyeron? No sé quiénes. Allá la Pachamama, el Papa hereje, el Papa lo otro, el Papa así se más. Pero se sentaron a escucharlos, a dialogar, a conversar. Cuando vieron al Papa pues echándole humo o arrodillándose, no, nunca. Estaba ahí escuchando la realidad de los pueblos originarios. Pero no, ya entró ahora sí el anticristo, se acabó esto, apague y vámonos. En un ejercicio como de
no sé de qué, sinceramente, que impide entrar en diálogo, tampoco entendiendo el diálogo que Jesús mantiene con nosotros, en medio de nuestras humanidades. Porque imagínense donde Jesús, a cada rato, como el pueblo judío, aún lo hace con los que no son israelitas, llamar a todo el mundo perro, estos perros de los gentiles. Por allá lo hizo con una mujer cananea, pero le llamó fue como perrito. Y ni siquiera directamente, sino no está bien echarle, no está bien darle el pan de los hijos a los perritos, es la traducción más exacta. Y la mujer dice, sí, pero también los perritos comen de las migajas que caen de las mesas de sus señores. No he encontrado fe tan grande, cúmplase lo que has dicho. Pero escuchó, con aquel que podía saberse incómodo para el contexto judío, pero él se sentó a escuchar. El samaritano es el que cura, un samaritano, no un israelita, el que cura al que cayó en desgracia. Esta es una experiencia ciertamente en la que todos tenemos que ir creciendo. A veces nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo. Y más con las generaciones jóvenes. A veces al mismo interior del hogar, cuando los hijos quizás, o cuando la cuñada, la nuera, el yerno, lo que fuera, comienza, no es creyente, pero siempre tengan en cuenta el ejercicio del diálogo en el respeto. En el respeto, eso sí, nos sentamos a dialogar libre y voluntariamente sin obligación en el respeto. Y esto también será un buen ejercicio catequético. Es una contribución a la paz. Tratar de generar este diálogo, esta catequesis como un esfuerzo dialógico con las realidades en las que vivimos. Y qué importante, si estamos ya desarrollando procesos de catequesis con niños y jóvenes, escucharlos y dialogar. No comenzar de una tal cosa, no, tal, lo otro, tal, no. Escuchemos, dialogamos, conozcamos el contexto para que seamos nuevos en los lenguajes, nuevos en nuestra manera de evangelizar. Así entonces, el rostro del Hijo se hará mucho más visible en este diálogo que el mismo Jesús, por ejemplo, mantiene con la samaritana, una mujer que estuvo casada, una mujer que como que no goza de buena fama, una mujer samaritana que está hablando con un hombre en medio de un pozo, qué escándalo. Pero ahí está Jesús dialogando. Y en el diálogo muestra el rostro del Hijo. O sea, yo siento también, mis queridos hermanos, que cuando uno hace una catequesis dialogada, es mucho más fácil mostrar el rostro de Jesús a los hermanos. Y por lo tanto, en el encuentro, en un encuentro profundo con el otro, en la vitalidad, los complejos, los deseos, de las búsquedas, de las limitaciones, incluso en medio de los errores de la sociedad, en medio de las culturas de nuestro mundo. Dialogamos con todos en medio de esos contextos. Un diálogo pastoral sin entrar en relativismos. No se negocia la propia identidad cristiana. Ya lo habíamos dicho. No, los pilares de la catequesis son los pilares de la catequesis, no los negociamos. Buscamos alcanzar el corazón del otro y sembrar el evangelio, pero el diálogo implica el respeto y crear puentes en los que podamos generar un acercamiento. Pero no es vender mi identidad para que el otro me acoja, no. Es lo que yo te ofrezco. La pastoral de la propuesta y del anuncio. No te lo impongo, te lo ofrezco. Generemos puentes para mirar cómo podemos llegar a este anuncio del evangelio de los unos con los otros. Bien, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, comentario, objeción, no conformidad. Los escucho si hay alguna idea, alguna situación, alguna pregunta que quieran hacer, algo que quizás no esté muy claro, lo que quizás se hayan perdido un poquito, o más minutos. Ustedes me dirán. Quiero dejar unos minuticos antes de concluir para escucharlos. Gloria, adelante. Y Oscar, posteriormente. Bueno, gracias, padre. No, todo esto que se ha venido hablando me hacía pensar cómo reflexionar en este momento, cómo la situación que estamos viviendo a nivel mundial
que estamos en modo pandemia, cómo nos ha desacomodado, si no a todos, así, sí a muchos, ¿no? Cómo nos ha hecho replantear de nuevo los nuevos estilos de catequesis, la manera de cómo llegar a los niños, a los jóvenes. Y pues pienso que no ha sido nada fácil tener que acomodarnos a la tecnología, a estas nuevas formas. Y pienso que esto que se está haciendo es una gran herramienta que ustedes como sacerdotes nos brindan desde sus orientaciones en la catequesis, pues para que también nosotros nos concienticemos. Primero que no nos la sabemos todas, ¿cierto? Que debemos estar en continua formación porque el evangelio, aunque sigue siendo el mismo siempre, siempre habrá algo nuevo que nos quiera decir, que nos quiera instruir y que nos quiera, digamos, para retransmitir a las personitas que el Señor pone en nuestras manos. Por otro lado, pues sí nos hace pensar mucho de cómo estamos transmitiendo, cómo estamos llevando, cómo estamos dando nuestras catequesis para saber si sí están llegando, si sí están dejando el mensaje, si sí está tocando el corazón del niño, del joven, de la familia, saber si realmente se está logrando el objetivo de la catequesis. Yo pienso que en este momento la catequesis eh, ya tiene que dejar de ser una formación, porque si de pronto veníamos un poco tradicionalistas en que estábamos dando una catequesis como si fuese una clase magistral en muchos casos, ¿cierto? Entonces, en este momento lo que usted está diciendo es cómo llegamos a la escucha, porque a veces ni nosotros no sabemos escuchar, en muchas ocasiones no sabemos ni cómo hacerlo, de pronto hasta nos perturba las preguntas que nos hagan los niños, que nos hagan los jóvenes, porque no sabemos qué vamos a responder, no sabemos si lo que vamos a decir está acorde a las expectativas del niño, del joven, ¿cierto? Entonces, yo pienso que sí tenemos que desacomodarnos bastante para volvernos a acomodar, para volver a retomar todo esto y mirar a través de las tecnologías, a través de lo que podemos hacer, cómo llegamos para que de verdad el mensaje del Evangelio llegue, el mensaje de Cristo llegue, transforme, toque corazones. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. A ti, Gloria, muchas gracias. Gracias por este resumen y por ponernos también en esta actitud de movilizarnos, ¿no? De desacomodarnos. El Papa también nos lo ha dicho varias veces, ¿no? Una iglesia encerrada es una iglesia enferma. Por eso movilicémosla un poquito para que se despierte. Gracias, Gloria. Oscar, y luego vi también la mano levantada de Joana, me pareció mucho. Buenas noches, padre. Realmente mi nombre es María Elena. Gracias, María Eh, Elena. lo que, pues ya Gloria prácticamente hizo el resumen de todo el encuentro y, y está bastante claro. De todas formas, quiero darle las gracias pues al padre Oscar y a usted, padre Sergio, por haber estado en este momento con nosotros. Estaba muy bien explicados los temas. Y pues a mí lo único que me correspondería o que quisiera decir es que realmente el desacomodarnos y el volver a mirar como la misericordia creo que a veces nos falta mucho. Ese ejemplo de misericordia yo creo que tendríamos que replantearnos mucho, al igual que como catequistas, los medios de comunicación y este mundo que está imponiendo tantas cosas, pues yo creo que relativismo también tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque a veces como que si no nos estamos formando constantemente, creo que muchos nos podemos desviar en algún momento por todas las cosas que están infundiendo y que se están promoviendo a nivel del mundo. Sería eso lo que tenía que decir. Muchas gracias, Padre. Que Dios lo bendiga y lo siga llenando de esa sabiduría que ustedes tienen. Muchas gracias, María Elena, a ti por tu participación. Y creo que el Papa es el que nos ha venido, como tú también nos lo recuerdas ahorita, pues replanteando, bueno, esta fe sin misericordia deja de ser testimonial y deja de ser buena noticia y termina siendo condena, ¿no? Y Dios, lo escuchábamos ayer en el Evangelio, Dios no envió al mundo, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo y para que tenga vida plena. Entonces, esta es una revisión ciertamente de cada discípulo frente a su Señor,
qué tan misericordiosos somos, ¿no? Lucas en su evangelio lo presenta como el grado más alto de perfección. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Bien, gracias María Elena. Joana. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Pues muy excelente la charla, padre. Y también de verdad se nos tiene que quitar la maña a nosotros como catequistas estar juzgando a los demás, juzgarlos y satanizar, porque de verdad hay un momento en que todo se vuelve del demonio. Que si hace esto, que si se viste así, que si come esto, que si hace aquello y todo, eso es fastidioso, pues más para los jóvenes, ¿sí? Porque ellos están empezando pues su vida, su entorno como adolescente y todo esto, y que uno empiece así, esto se vuelve fastidioso para los niños. Y de verdad uno ponerse como en el zapato de la persona, ¿sí? Dejar de juzgar a los demás, porque pues, ¿y si fuera yo? O sea, ¿cómo uno empieza a juzgar a la persona por cualquier situación, uno no debe, uno empieza a juzgar, pero uno no sabe qué llevó a esa persona a esa situación, a volverse así, a tener esa actitud. Entonces, de verdad que sí, eso tenemos. No sé si Sino fui que es yo. otra cosa. Bien, gracias Joana. Ciertamente este esfuerzo de, también alguien lo escribió por allí, del testimonio en una acción misericordiosa, que nos ayude a entender la sed con la que el otro bebe, como dice aquel adagio popular, que podamos, tú lo dijiste con esa bellísima expresión, ponerme en los zapatos del otro, para entender su camino, para entender también su realidad, para no entrar en prejuicios, sino escuchar, atender, iluminar, también necesita de ello toda nuestra vida. Bien, Mariluz nos dice una pregunta. Adelante, Mariluz. No sé si Mariluz la vayas a escribir o desees abrir tu micrófono. Bueno, mientras Mariluz quizás nos escribe la preguntica, hay estas preguntitas para la reflexión personal. Son varias, podrán ustedes, si quieren tomarle como harían los muchachos hoy una foto o tomar alguna pregunta. Sencillamente voy a leerlas como para que a lo largo de estos 8 días, ya con esto terminamos, no alcanzamos, y ya finalizamos el primer capítulo del Directorio General. No, no me adelanto al segundo, más bien dentro de 8 días ya lo retoman nuevamente, pero, pero sí, ojalá estas preguntitas ayuden un poco a sintetizar, a apropiar lo que se ha aprendido, a generar aprendizajes que nos lleve a generar acciones, actitudes, decisiones más evangélicas, más conformes al sentir de la Iglesia, que ha venido en una bellísima dinámica del Espíritu Santo, reentendiéndose. Y esto me parece a mí verdaderamente hermoso. Entonces, sencillamente les voy a leer. Que si el contenido de este tema lo pueden enviar al correo personal, pues siento yo que pueden enviarse el ejercicio de las diapositivitas. Creo yo que sí. Le comentaré al padre Oscar para que pueda compartir estas imágenes, estas filminas, y las que se hagan posteriormente. Gracias, Mariluz. Entonces les pregunto, ahí están las preguntitas. La primera, nuestra acción catequética está pensada como un proceso y hace parte del proceso de evangelización. Se presenta articulada con esta identidad de la evangelización o como un simple suceso momentáneo.
Se preparó y se fue. O la pensamos como un proceso dentro del gran ideal de la evangelización. Antes de empezar con los contenidos de la catequesis, te tomas el tiempo necesario para descubrir los signos del bien y de la presencia de Dios en tus catequizandos. Ahorita alguien nos recordaba ello, ¿no? Quizá Joana, acerca de pues escuchar a los niños, a los jóvenes, no satanizar todo, sino intentar escucharlos. ¿Nos dedicamos a eso o sigue siendo un trabajo poco dialógico, más de aquí para allá? Pero usted no me diga nada, pero más de aquí para allá. Entonces, eso también es importante. Tercero, en tu catequesis, ¿quién es el que más habla? ¿Tú o los niños, los jóvenes o los adultos? Interesante si vamos a hablar de una catequesis dialógica. Qué importante siempre sentir que vamos construyendo. ¿Puedo decir que mi práctica catequética transforma la vida de los catequizandos? Porque sí, porque no. Genera ambientes de encuentro personal con Cristo. Les decía hacia el inicio, una catequesis que genera ambientes de encuentro con Cristo. Puedo decir que en mi labor como catequista tengo un carácter misionero. Ya hemos dicho, en la misión Allentes, predicando la buena nueva, generando comunidades maduras, arraigadas. ¿En qué se diferencia tu catequesis de la catequesis que recibiste? ¿Hay alguna diferencia? Yo recibí catequesis con el catecismo del Padre Astete. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. ¿No? Y en día todo eso ciertamente en mucho está llamado a replantearse. Mi práctica catequética se centra en la necesidad de aquellos a quienes se dirige o en los contenidos. Escucho la realidad, los contextos. Lo decíamos, yo en algún momento soy consciente de los contextos existenciales, geográficos, humanos, pues, en últimas, a los que me dirijo, o pues a todo el mundo lo mismo, porque pues son contenidos o esta experiencia de vida. Actualmente somos una iglesia en salida. ¿Considera que somos una iglesia en salida o todavía estamos muy encerrados y por lo tanto enfermos, diría el Papa, encerrados en sí mismos? Bien, nuevamente yo les agradezco mucho su tiempo, su presencia, su participación en este encuentro de catequesis del jueves. Dentro de 8 días volveremos a encontrarnos con la ayuda de Dios para hablar ya del segundo tema del directorio, del segundo capítulo, que es la identidad de la catequesis y la relación íntima entre catequesis y querigma y otras realidades que están allí. Entonces les agradezco y les invito a finalizar nuestro encuentro de este jueves elevando una oración a Nuestra Señora por nuestras intenciones y para que ella, como buena discípula, nos ayude justamente a ser buenos discípulos que acompañemos a los discípulos misioneros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, esposo de María la Virgen, Ruega por ruega nosotros. por nosotros. Pues les agradezco mucho a quienes nos escribieron por aquí. Como catequistas debemos seguir dando ejemplo de vida, mostrar nuestro lado humano, transformar nuestras vidas. La invitación, hablando de nuestro tema, para formar evangelizadores digitales. Gracias, David, por la invitación. A todos muchas gracias. Al Padre Deiber, gracias por acompañarnos y por estar en este momento. Un abrazo a todos, una feliz noche, que descanse. Muchas gracias a usted, Padre. Dios lo bendiga. Gracias. Padre. Bendiciones, Dios lo bendiga. Gracias, Buenas felicidades. noches, gracias. Dios lo bendiga, Padre, gracias. Gracias, feliz noche. Igualmente.